Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el estudio de los hombres del rey. La semana pasada vimos el capítulo 10 también, de Mateo 10, el versículo 2, en donde vimos como el discípulo Pedro, que es uno de los 12 discípulos de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver a Andrés, a Jacobo y a Juan, que son es también parte de este grupo de discípulos que Cristo los eligió para poder ir predicando el evangelio pues por todos lados. Así que antes de empezar, voy a empezar con una oración para que Dios nos bendiga en este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder leerla, de poder escudriñarla y poder tener la libertad de poder tener una Biblia en español, que bueno, en algunos otros lados no es posible tenerla, pero tú nos das este privilegio y te pido que la podamos utilizar, que la podamos, que pueda ser nuestro alimento diario y que bendigas este estudio que vamos a ver el día de hoy. Te pido por todo el grupo, Señor, por todo el grupo Mateo 5:14, por todas las personas que venían antes de la pandemia a este estudio y por todas estas personas que pues también han escuchado tu palabra a través de Carlos y a través de otros predicadores también del grupo. Te pido que las bendigas, que los llenes de tu gozo, de tu gracia y que los traigas a ti, Señor, para que estén en tu gozo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el versículo 2 del capítulo 10 de Mateo, en donde precisamente habla de los 12 apóstoles. Pero vamos a ver estos discípulos que está mencionando en este versículo. Mateo 10, 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Como les comentaba, la semana pasada pudimos ver a este Simón llamado Pedro, y el día de hoy vamos a ver justo a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos. Entonces podemos ver que en este primer grupo de discípulos incluía a Pedro y también a Andrés y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Vamos a ver de sus personalidades, pues podemos notar que estos hombres eran comunes y corrientes como nosotros, como tú y yo, con debilidades y limitaciones. Sin embargo, ellos fueron usados poderosamente por Dios porque estuvieron sometidos y estuvieron dispuestos a someterse al señoría de Jesús. Dios puede usar a cualquier persona, no importa cualquier personalidad que tenga o características que tenga. Puede usar a cualquiera que quiera someterse a Él, inclusive a ti y a mí. Vamos a leer Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Al igual que estos hombres pues, que le sirvieron a Cristo, pues también ellos fueron santificados, fueron santos, como ahora también nosotros lo somos. Vamos a leer Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver las características de estos tres discípulos de Jesús que que acabamos de leer hace un momento, Andrés, Jacobo y Juan. Y vamos a comenzar con Andrés. Andrés era hermano de Simón Pedro, que fue el primero, de hecho, en ser llamado por Jesús. Él ya era un hombre que estaba buscando la verdad, ya que él era discípulo
de Juan el Bautista junto con Juan el Evangelista. Vamos a leer Juan 1, 36 al 40, donde nos describe esta situación. Juan 1, 36 al 40. Lo voy a leer desde el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Leyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces aquí nos está mencionando como Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista los encamina a seguir también a Cristo. Y es así como Andrés, que en este capítulo, en el versículo 40, nos está mencionando que es este mismo personaje que se queda con Jesús y que también era hermano de Pedro. Entonces fue quizá un tiempo después que Jesús lo buscó a él de nuevo para que lo siguiera a la gran aventura de servirlo en su obra. Vamos a leer Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. ¿Qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces aquí vemos cómo Jesús los llama a estos 2 personas que ya estaban, a Pedro y Jacobo, Pedro y Andrés, que estamos hablando, estaban ellos trabajando en su oficio, que eran pescadores, y Jesús los llama, pero no para ser pescadores de peces, disculpen, no, los llama para ser pescadores de hombres y no de peces. También lo hace junto con Jacobo y Juan, los otros 2 hermanos que acabamos de mencionar, en el versículo 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces aquí ya se mencionan a estos 4 discípulos, al que estudiamos la semana pasada: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Estos son los discípulos que Jesús llamó para ser los pescadores de hombres. Aquí hay un dato curioso, ya que ninguno de los evangelistas menciona a Andrés de la misma forma que lo hizo Juan. En el Evangelio de Juan lo menciona fuera de esta lista que acabamos de ver de los discípulos. Y bueno, esto lo que nos permite es entender un poco más la personalidad de Andrés. Podemos ver más a detalle las características de Andrés. Andrés era un ganador de almas y siempre le estaba trayendo personas a Jesús. De hecho, lo podemos ver cómo él fue el que fue con su hermano Pedro a decirle que siguieran a Jesús. Vamos a leer Juan 1:40. Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Se refiere a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Y en el versículo 41 dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés, cuando convivió en estos versículos que habíamos leído hace unos momentos, cuando se había quedado junto con Jesús,
había visto que era el Cristo, y va con Pedro y le anuncia: hemos hallado el Cristo, hemos estado con Cristo, y se lo anuncia. Entonces es una característica que podemos ver de Andrés, que estaba dispuesto a compartir, a testificar sobre Cristo. Vamos a leer también el capítulo 12, el versículo 22, el versículo 20 al 22. Capítulo 12, versículos 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí podemos ver que Felipe va directamente a Andrés, porque él era el que prácticamente testificaba de Jesús. Sabía que con Andrés podía contar para poder llevarlos a Cristo. Y es así como sucede. Es así como sucede, ya que Andrés pues tenía esta personalidad de compartir y testificar de Cristo. Él tenía una fe sencilla. Permíteme. Ahí está. Él tenía una fe sencilla, pero era muy poderosa, ya que esto hacía que fuera directamente con Jesús para resolver cualquier tipo de problema. Vamos a leer Juan 6, 8 y 9. Juan, el capítulo 6, versículo 8 y 9. Seis, 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? En ese momento había bastante gente aglomerada viendo a Jesucristo pues predicar, y Jesús pues quería alimentarlos, no quería dejarlos en el desierto, ni quería regresarlos porque posiblemente se podrían desmayar. Sin embargo, Andrés va pues de alguna forma inocente diciendo: oye, pues lo único que tenemos aquí es esto, ¿no? Tenemos estos pececillos, estos panes, pero va con una confianza de que Jesús iba a resolver el problema, y es así como lo hace hecho Jesús. Jesús logra alimentar a todos estas 5,000 personas con solo estos pocos panes y pocos pececillos. Entonces podemos ver también, otra de las características de Andrés es que siempre se le menciona como el hermano de Pedro, lo que sugiere humildad. De hecho, seguramente pues todos podemos ubicar claramente a Pedro como uno de los discípulos de Jesús, o escuchamos también a Juan como uno de los discípulos de Jesús, pero ya escuchar a Andrés, ya escuchar a los otros discípulos, pues a lo mejor no nos los grabamos tan fácilmente. Sin embargo, pues bueno, también no se menciona demasiado las cosas que hizo Andrés. Pero se le pone, o podemos ver que siempre se le menciona como el hermano de Pedro en un segundo lugar. Y no se nota que él resistiera esta posición que él tenía. Él no se sentía menos porque fuera el hermano de Pedro, o porque no lo mencionaran más, o porque simplemente no fuera como él identificado. No tenía el egocentrismo que tenía Pedro o Jacobo. Podemos decir que él es el modelo del cristiano que está dispuesto a tomar el último lugar, pasar desapercibido, calladamente sirviendo a Dios. Sería una sorpresa ser contado como apóstol y juez de las 12 tribus de Israel. Y esto vamos a ver cómo lo menciona Jesucristo en Mateo 19, 28. Mateo 19, 28, que dice: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Andrés fue contado también para eso. Es posible, bueno, más bien, si leemos más en la Biblia sobre las cosas que hizo Andrés, pues podemos observar muy pocas. No es como lo que se menciona de Pedro en el libro de Hechos, o como Pablo también, ¿no? Que de hecho él no fue discípulo directo de Jesús. Sin embargo, pues se mencionan todas las cosas que hizo Pablo. No, eso no lo vamos a apreciar, y es muy probable que solamente, o más bien, no es muy probable, la única forma que lo vamos a ver es en el cielo, en donde podremos apreciar lo extenso de su trabajo para Cristo. Pues aquí pues prácticamente pasó desapercibido. Y les voy a compartir el siguiente versículo, que es Lucas 17:10, que la verdad es que me gusta bastante, porque nos permite tomar una actitud como la que posiblemente tenía Andrés. El capítulo 17 de Lucas, versículo 10, que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y eso es lo que hizo Andrés. Andrés compartía el Evangelio, él testificaba de Cristo, testificó de Cristo. Sin embargo, no estuvo buscando ni se puso a escribir lo que él hizo, por ejemplo, ¿no? También podemos ver algo interesante, porque en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, pues él mismo también no se menciona como el que está escribiendo, o sea, no se identifica, ¿no? Él mismo no dice: yo soy Juan, el que estoy escribiendo eso, sino que se hace llamar el discípulo amado, ¿no? También de alguna forma mostrando humildad, pero bueno, ahorita vamos a hablar de Juan. Sin embargo, para terminar con Andrés, podemos tomar este ejemplo de ser un discípulo que está sirviendo a Dios sin necesidad de estar buscando llamar la atención o tratar de mostrar más el acto, ¿no? o las cosas que se hacen. Vamos a ver también ahorita con Jacobo otra personalidad diferente, una personalidad distinta. Jacobo era hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Nunca aparece fuera de su hermano en los evangelios. Se menciona primero que su hermano que su hermano Juan, quizá porque él era el más grande, o sea, entre ellos dos era el mayor. Jesús lo llama con su hermano hijos del trueno. Y esto hace un momento estaba platicando con Carlos, en donde nos muestra con este sobrenombre que les pone Jesús, hijos del trueno, nos puede mostrar como la personalidad que era de estos dos hermanos. Vamos a leer Marcos 3:17, en donde los menciona así Jesús. Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno. Entonces aquí podemos ver cómo lo menciona justamente, los apellidó como hijos del trueno, y es por su propia personalidad que tenían. Se asume que su personalidad de Jacobo era apaciguada, pero también era celosa, ferviente y con una agresividad. De hecho, vamos a leer aquí un versículo donde nos muestra este tipo de actitud ferviente de Jacobo y de Juan. Lucas 9, 52 al 54. Lucas 9, del 52 al 54. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí le están diciendo a Jesucristo, a Jesús le están diciendo Juan y Jacobo que si querían que que cayera del cielo fuego, ¿no? O sea, teniendo una actitud pues de que se habían ofendido, de cómo era posible que no habían recibido al Cristo. Sin embargo, bueno, nada más quiero leer esta parte donde Jesús también, sabiendo su personalidad, Él los iba corrigiendo. Entonces, volviéndose Él, los reprendió, en el versículo 55 dice, entonces volviéndose Él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces podemos aquí ver a Jacobo que era un hombre agresivo, que decía, no, pues, ¿cómo no pueden aceptar a Cristo? ¿Por qué no lo aceptan? Y muchas veces uno puede tomar esa misma actitud. Yo mismo la he tomado, en donde digo, no, tienen que aceptar a Cristo y solamente que sea la única cosa más importante, ¿no? La realidad es que en muchas ocasiones sí, en mi interior ha corrido ese tipo de emoción. Pero vamos a ver más adelante qué sucede al respecto con esto, porque es importante no nada más tener celo por Dios, sino tener misericordia. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante, pero antes de esto vamos a ver otra característica de Jacobo y de Juan también, incluyéndolo, ya que también eran ambiciosos porque utilizaron a su madre para su beneficio propio. Vamos a ver Mateo 20 y 21. Mateo 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Aquí mismo, bueno, más adelante también Jesús le responde, diciéndole que eso no le compete, pero pues podemos ver también esta situación de estos hijos. De hecho, hasta los demás discípulos se enojaron con Jacobo y con Juan por haber hecho esta petición. Pero también esta personalidad pues la ocupa Dios y la utilizó Dios pues para predicar el Evangelio. De hecho, Herodes, cuando quiso atacar a los cristianos, fue directamente a esta persona que era a este discípulo Jacobo, que era de los más agresivos, de los más que él podría percibir como peligrosos, y lo manda a matar. Entonces vamos a ver Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primer discípulo de Jesús, el primero de los apóstoles que sufrió el martirio. Fue atacado justamente por Herodes. Y bueno, de hecho aquí dice que en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Primero fueron por Jacobo, y solo entonces prendió también después a Pedro. Entonces, podemos ver justamente que se fue con el más ferviente, con uno de los más agresivos, que daban su testimonio y testificaban a Cristo. El celo de Jacobo era grande, el celo por Jesús era grande, pero le faltaba también sensibilidad y amor. Y sin estos ingredientes, este celo solo causa rechazo y desaliento entre los hermanos. Vamos a ver 1 Corintios 13, 1 al 3. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí Pablo, en esta carta de 1 Corintios, pues nos está diciendo que es importante el amor, que es importante la misericordia, que es importante no solamente el celo por Dios, por Jesucristo, sino es importante la misericordia, ya que justamente Jesús vino a eso, a salvar al mundo y a ganar a sus discípulos, a los llamados. Él tenía misericordia y tuvo misericordia con toda la humanidad, y la sigue teniendo, y es así como nosotros debemos de proceder. El gran evangelista Billy Sunday, vamos a poner un ejemplo, quien ganó miles para Cristo a principios de este siglo, no pudo ganar a ninguno de sus hijos por no tener el amor, sensibilidad y tiempo para ellos. El celo sin amor es cruel y destructivo, y hay muchos ejemplos de misioneros que fueron grandes para Dios afuera que fueron grandes para Dios afuera de su casa, pero que destruyeron con insensibilidad su propio hogar. Entonces podemos ver también el caso de Goforth en China. Y esto pues les quiero compartir porque en mi caso, cuando he leído la palabra de Dios y me he visto como las historias y veo la intensidad con la que todos los discípulos y con todos los que le siguieron a Cristo actuaban, pues yo decía, pues sí, hay que seguir haciéndolo. Y de alguna forma tratamos de seguir la palabra y tratamos de tener esta conducta, o más bien yo traté de tener esta conducta de seguirla en todo momento. Sin embargo, es muy fácil como olvidarse que lo importante no es cumplir solamente los mandamientos por cumplirlos, sino ir con Jesús, imitar a Jesús, ser misericordioso y también seguir y amar también a Dios y seguir sus principios y sus mandamientos. Pero no podemos separar los mandamientos del amor, no podemos separar la misericordia, no podemos separar eso. Y justamente el que nos da un ejemplo claro también de esto es Juan, que vamos a ver que es el hermano de Jacobo, en donde él empezó con este mismo temperamento agresivo y hostil, pero él, al ser mucho más joven, pronto el Espíritu Santo empezó un trabajo de amor y fe en su vida, que lo caracterizó el resto de sus días. Con frecuencia se le llama el apóstol de amor, y esto se hace ver en sus epístolas, nunca permitiendo un amor sentimental y barato, que podemos ver en las películas de Hollywood o del cine, ¿no? Sino un amor revestido de verdad y de fe. Su amor siempre estuvo balanceado con doctrina firme de verdad. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios en el capítulo 16, el versículo 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y voy a leer porque es todo el versículo 6 que dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y también el capítulo 21, el versículo 21 de Proverbios 21, que dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, y la justicia y la honra. Podemos ver que la palabra amor se menciona más de 80 veces en los 5 libros del Nuevo Testamento que escribió Juan. Pero también podemos ver la palabra testigo, que fueron más de 70 veces. Su amor de Juan no fue sentimental, sino lleno de principios emanentes del amor de Dios.
Vamos a ver el capítulo 13 de Juan 23. Juan 13, 23, en donde nos muestran a Juan justamente. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan estaba sediento de oír, sediento de recibir también el amor de Cristo, y estaba a su lado, atento, escuchando las palabras que salían de Jesús, y hasta teniendo una confianza y un amor hacia también a Jesús, y recibiéndolo también Jesús, a tal grado de que se recostaba al lado de él. Era él el apóstol que Jesús amaba, y podemos verlo como lo dice Juan 21, del 20 al 22. Juan 21, de versículo 20 al 22. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí podemos identificarlo. A este mismo Juan que está escribiendo esto, pero él mismo se refiere también como el discípulo amado. Pero podemos ver lo que dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan sentía el amor de Jesús. Jesús no solamente amó a Juan, sino amaba a todos sus discípulos y nos amó a todos, pero Juan recibió ese amor y él lo aceptaba abiertamente a tal grado de también de mostrarlo y de escribirlo en sus propios evangelios. O sea, tenía este amor también profundo hacia Jesucristo, y también él sentía el amor que tenía Jesucristo hacia él. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 20 del capítulo 21 de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Bueno, podemos ver aquí pues lo que sucede con Juan específicamente, ya que también Juan fue el único que no fue muerto o no murió por ser decapitado o por ser crucificado como otros discípulos, sino él murió ya viejo, exiliado en la isla de Patmos. Entonces vamos a seguir viendo cuáles son las enseñanzas que nos dio Juan, y van a ser varias, entonces les voy a pedir que estén listos con su Biblia. Las enseñanzas que Jesús le dio a Juan quedaron grabadas en su corazón durante el discipulado que tenía junto con él. Vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo escribe específicamente Juan en su Evangelio, y es lo que él había pues recibido, las enseñanzas directas de Jesucristo. Y vamos a leer también el 21 al 24, que dice, capítulo 21, versículo 24, que dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí es donde él mismo se muestra que él fue el que escribió este evangelio y que recibió todas estas enseñanzas, y por eso también las estaba plasmando en su evangelio. Entonces vamos a ver las enseñanzas de Juan en estos escritos que él hizo, tanto el Evangelio como sus epístolas.
Y vamos a ver la primera enseñanza, que es que Dios es amor. Vamos a leer 1 de Juan 4:8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí nos muestra Juan y nos dice claramente que Dios es amor. ¿Cuál es la segunda enseñanza o cuál es otra enseñanza que nos da Juan? Es que Dios amaba a su Hijo. Y vamos a ver Juan 3:35. Esto quiero enfatizarlo, de que dice aquí que que Dios ama a su Hijo, porque en lo personal, en algún momento he escuchado o también sí he escuchado esta idea de que por qué, si Dios amaba a Cristo, por qué le permitió permitió que le pasaran estas cosas. Sin embargo, claramente nos dice Juan que Dios amaba a Jesucristo, a su Hijo. Juan 3:35. Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo 35. Y lo dice Jesús: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, Jesús mismo estaba diciendo que Él era amado por el Padre, por Dios Padre. Otra enseñanza que nos da Juan es que Dios ama a los discípulos. Vamos a leerlo en Juan 14:31. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. A ver, permítame, porque que su Hijo lo ama. Que su Hijo lo ama. Perdón, es que me adelanté uno. La primera enseñanza es que Dios es amor. La segunda que vimos es que Dios ama a su Hijo, a Jesucristo. Y la que acabamos de leer es que su Hijo lo ama, o sea que Jesucristo ama a Dios. Y es el que acabamos de leer, Juan 14:31, que dice: para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces podemos ver que Dios es amor. Dios amó a Jesucristo. Jesucristo amó y ama a Dios. Y el siguiente punto es también que nos enseña Juan, es que Dios ama a los discípulos. Vamos a leerlo en Juan 17:23. 17:23, que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es una oración que Jesús está haciendo al Padre, y está mostrando también que está diciendo que Dios ama a estos discípulos. ¿Qué otra enseñanza nos da Juan? Juan también nos dice que Dios ama a todo hombre, y esto lo podemos ver en Juan 3:16, que seguramente muchos se lo saben, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor que mostraba Dios a todo hombre, no solamente a sus discípulos, sino a todo el mundo. También Juan nos está diciendo que Jesús ama a sus discípulos. Entonces ya vimos que Juan nos enseña que Dios ama a sus discípulos, pero también nos dice que Jesucristo ama a sus discípulos. Y esto lo podemos ver en Juan 13:34. Juan 13:34. Si se están perdiendo, avísenme. Es cierto. No me pueden avisar por ahí, pero le seguiré. Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está muy bonito este versículo, porque Jesús está diciendo que nos amemos unos a otros. De hecho, es la respuesta
la respuesta a lo que veíamos o les platicaba hace unos momentos, donde no solamente es tener celo por Cristo, por Dios, no solamente aferrarnos a la palabra, a la Biblia, sino también tener amor y misericordia. Dios nos lo manda, Jesucristo nos lo manda. Y como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 13, que pues aunque tengamos todas las profecías y tengamos toda la fe del mundo y tengamos toda la palabra memorizada tal vez, pues de nada sirve si no hay amor. Entonces aquí nos lo está también diciendo Jesús, que nos amemos unos a otros porque Él nos amó, porque Él nos ha amado y porque nos seguirá amando. Y bueno, eso se lo decía directamente a sus discípulos, pero también Juan nos enseña que Jesús ama a todos los creyentes, no solamente a los discípulos que aquí está mencionando en este pasaje. Vamos a verlo en 1 Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pues es lo que nos dio Dios a través de Jesucristo, nos dio esta potestad de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, vamos a seguir con las enseñanzas de Juan. También la otra de las enseñanzas que nos da Juan es que debemos nosotros amar a nuestros hermanos. Juan 13:34, que es el mismo que les leí hace rato, pero lo vamos a volver a leer, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, bueno, ya hemos mencionado varias enseñanzas, como Dios es amor, Dios ama a su Hijo lo ama, Jesucristo ama a Dios, Dios también ama a los discípulos. También nos enseña que Dios ama a todo hombre, que Jesús también ama a sus discípulos y que también Dios ama a todos los creyentes. Y que debemos de amar nosotros a los hermanos. Y vamos a seguir ya con los últimos, en donde nos menciona Juan que el amor es el mandamiento. Lo vuelvo a replantear, que el amor es el cumplimiento de sus mandamientos. El amor es el principal mandamiento que Dios nos ha dado, que Cristo también nos enseña. Y vamos a verlo en Juan 14:23. Juan 14:23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vamos a leer también 1 Juan 5, el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí podemos ver que es sencillo y a la vez no tan sencillo, pero Dios nos da ciertos mandamientos para que nosotros también confiemos en Él, para que podamos amarlo a través de cumplir con estos mandamientos. Y como dice aquí, que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son como para fastidiarnos la vida, no son mandamientos para ponernos cargas, sino para poder tener una comunión con Él. Entonces vamos a ver que el amor de Jesús penetró con gran intensidad en esta alma de este joven que estaba sediento por esto, ¿no? Listo para recibir todo lo que Jesús enseñó, inclusive su justicia y sus juicios venideros. Posiblemente Juan permaneció justamente en esto por el amor que había recibido y para mostrarlo y para seguir enseñándolo, al punto de también enseñar la justicia y los juicios venideros en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 1.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí vemos cómo Juan recibió el mensaje de los juicios venideros en la isla de Patmos, que bueno, eso ya lo vemos más adelante, pero él lo hizo, pues él ya desterrado en esta isla, recibió este mensaje, y pues es también un privilegio que le dio Dios. Jesús usó diferentes caracteres para su obra, y ellos atendieron su llamado a pesar de sus faltas y debilidades, y murieron por él. Y podemos pensar como en nuestras propias características, en nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter. Yo me doy cuenta claramente que yo no soy similar a mis hermanos en Cristo, que yo no me parezco a ellos, que soy diferente en personalidad, pero Dios ocupa tanto mis características como las características de todos los hermanos en Cristo, las ocupa a su modo, porque Él es el que nos da esta fuerza. Si nosotros estamos dispuestos, nos da este privilegio también de predicar su palabra, nos da el privilegio de compartir su testimonio, de su evangelio, de compartir nuestro testimonio también, y los de todos los escritos que están también en la Biblia. Entonces podemos ver aquí a estos personajes, estos discípulos. Podemos ver cómo murieron tanto Pedro, Andrés, que ellos fueron crucificados, bueno, se dice la tradición, en algunos escritos. Jacobo fue decapitado, y Juan pues fue desterrado en una isla desierta. Tampoco poca cosa, o sea, él estuvo apartado, pues prácticamente. Sin embargo, pues todos ellos mostraron gozosos por sufrir, por la causa del nombre de Jesús. Y vamos a ver cómo nos lo describe Juan en Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9, que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces él dice que es copartícipe en la tribulación. Él también sufrió, al igual que los otros discípulos, los otros creyentes. Y bueno, pues los ocupó, y el día de hoy pues quiere ocuparte también a ti, en medio de esta generación maligna y pues perversa, y solamente es si estás dispuesto. Y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a tomar tu cruz y a seguirlo? Vamos a leer Juan 1:8. Es segunda de Juan 1:8. La segunda epístola de Juan, el capítulo 1, versículo 8, que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es lo que aquí nos está diciendo Juan. Y él lo hizo. Él entregó su vida por completo, y al igual que todos los discípulos de Cristo, al igual que todos los apóstoles. Y es lo mismo que tú puedes hacer. Y la pregunta es eso: ¿tú estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? Es una pregunta que hay que hacérnosla todos los días. Yo me la hago al momento de orar, y le digo al Señor, le digo: llévame donde tú me pongas, llévame donde tú quieres que esté, en el lugar, en el medio, con las personas, que les hable a las personas que Él me ponga, y simplemente ser siervos inútiles, como dice ahí el versículo que leímos: siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos. Entonces yo te invito a ti a que tú también sigas estos ejemplos que acabamos de ver, de hombres entregados para Cristo,
de hombres que sin importar sus personalidades, sin importar sus talentos o dones o la falta de ellos, Dios los ocupó grandemente para seguir ganando más almas para la vida eterna. Y quiero cerrar con una oración. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú todavía no te entregas completamente a Él, si tú quieres entregarte completamente a Cristo, te pido que me acompañes en esta oración. No importa dónde te encuentres, no importa si ahorita la escuchas solamente, lo importante es que tú la hagas en tu corazón, genuinamente, con un arrepentimiento genuino, con una petición o con una oración que sea de corazón. Entonces voy a orar. Señor, hoy vengo a ti arrepentido por la vida que he llevado, por una vida llena de pecado, una vida que solamente ha buscado satisfacer mis propios deseos. Te pido, Señor, que tú me tomes, que tú seas el dueño de mi vida, que tú seas el que gobierne en mi corazón y el que me tome en cada día del resto de mi vida. No solamente unos días, Señor, no solamente hasta que me sienta bien, sino el resto de mi vida. Quiero entregarte toda mi vida completa, porque a ti te pertenece. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues espero que les haya gustado estos pasajes, bueno, este pasaje que es breve, pero que podamos haber aprendido con los diferentes versículos que vimos y las personalidades de estos tres apóstoles que nos dan una muestra de cómo ser un poco más como Cristo, ¿no? Ellos convivieron 3 años junto con Él, recibiendo pues en todo momento sus enseñanzas, y así nosotros lo hacemos a través de su palabra, a través de su Biblia, a través de estos estudios. Nosotros nos vamos empapando cada vez más de sus enseñanzas para tratar de ser cada vez más como Cristo y estar en comunión con Él y vivir en su gozo, en su misericordia y en su espíritu. Entonces, pues esto sería todo el día de hoy y pues...